Segundo libro de las Crónicas, capítulo 11. El reinado de Roboam. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió la casa de Judá y Benjamín, 180,000 hombres, guerreros, escogidos para pelear contra Israel y restituir el reino de Roboam. Pero la palabra del Señor vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todo Israel en Judá y Benjamín, diciéndoles: Así dice el Señor: No subiréis ni pelearéis contra vuestros hermanos. Vuelva cada uno a su casa, porque de mí ha venido esto. Y ellos escucharon las palabras del Señor y desistieron de ir contra Roboam. Y Roboam habitó en Jerusalén y edificó ciudades para defensa en Judá. Así edificó Belén, Etam, Tecoa, Betzur, Soco, Adulam, Gad, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que son ciudades fortificadas en Judá y en Benjamín. También reforzó las fortalezas y puso comandantes en ellas, y provisores de víveres, aceite y vino, y puso escudos y lanzas en todas las ciudades, y las reforzó en gran manera. Así mantuvo a su lado a Judá y a Benjamín. Y los sacerdotes y los levitas que estaban en todo Israel se pasaron a él desde todos sus distritos, porque los levitas dejaron sus tierras de pastos y sus propiedades y vinieron a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los habían excluido de servir al Señor como sacerdotes. Y Jeroboam designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios y para los becerros que él había hecho. Aquellos de entre todas las tribus de Israel se habían resuelto en su corazón buscar al Señor, Dios de Israel. Los siguieron a Jerusalén para sacrificar al Señor Dios de sus padres, y fortaleciendo el reino de Judá, apoyaron a Roboam hijo de Salomón por 3 años, pues anduvieron en el camino de David y de Salomón por 3 años. Entonces Roboam tomó por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abihail, hija de Eliab, hijo de Isaí, y ella le dio hijos: Jesús, Semarías y Saham. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, y ella le dio a Abdías, Atai, Isaías, Atai, Sisa y Salomit. Y llamó Roboam a Maaca, hija de Salomón, más que a todas sus otras mujeres y concubinas, porque había tomado 18 mujeres y 70 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Roboam puso a Abdías, hijo de Maaca, por cabeza y jefe entre sus hermanos, porque quería hacerlo rey, y obró sabiamente y distribuyó algunos de sus hijos por todos los territorios de Judá y de Benjamín, por todas las ciudades fortificadas, les dio alimento en abundancia y les buscó muchas mujeres. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 12. Cuando el reino de Roboam se había afianzado y fortalecido, él abandonó la ley del Señor y todo Israel con él. Y sucedió que en el año 5 del rey Roboam, debido a que ellos habían sido infieles al Señor, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén, con 1,200 carros y 70,000 hombres de a caballo, y era innumerable el pueblo que vino con él de Egipto, libios, siquinios y etíopes. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá, y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Jeremías vino a Roboam y a los príncipes de Judá, que se habían reunido en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así dice el Señor: Vosotros me habéis abandonado, por eso también yo os abandono en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es el Señor. Cuando el Señor vio que se habían humillado, vino la palabra del Señor a Semaías, diciendo: Se han humillado, no los destruiré, sino que les concederé cierta libertad, y mi furor no se derramará sobre Jerusalén por medio de Sisac. Pero verán sus siervos para que aprendan la diferencia entre servirme a mí y servir a los reinos de los países. Subió pues Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del palacio del rey. De todo se apoderó y tomó hasta los escudos de oro que había hecho Salomón. El rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce y los entregó al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaban la entrada de la casa del rey.
Y sucedió que cuando el rey entraba en la casa del Señor, venían los de la guardia y los llevaban y después los devolvían a la sala de los de la guardia. Cuando él se humilló, la ira del Señor se apartó de él para no destruirlo totalmente. Además, las cosas mejoraron en Judá. Se fortaleció pues el rey Roboam en Jerusalén, y Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había escogido de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre, y el nombre de su madre era Naama amonita. Y él hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Los hechos de Roboam, los primeros y postreros, no están escritos en el libro del profeta Semaías y del profeta Ido, conforme al registro genealógico. Y hubo guerras continuamente entre Roboam y Jeroboam, y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Abías reinó en su lugar. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 13. El reinado de Abías. En el año 18 del rey Jeroboam, Abías comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Micaías, hija de Uriel de Gibea. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Abías comenzó la batalla con un ejército de valientes guerreros, 400,000 hombres escogidos, mientras que Jeroboam se puso en orden de batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, valientes y fuertes. Entonces Abías se levantó en el monte Semaraim, que está en la región montañosa de Efraín, y dijo: Escuchadme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis que el Señor Dios de Israel dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos con pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se alzó y se rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres indignos y malvados que prevalecieron sobre Roboam, hijo de Salomón, cuando Roboam era joven y tímido, y no pudo prevalecer contra ellos. Y ahora vosotros intentáis resistir el reino del Señor, que está en manos de los hijos de David, porque sois una gran multitud y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis echado fuera a los sacerdotes del Señor, los hijos de Aarón y los levitas? ¿Y os habéis hecho sacerdotes como los pueblos de otras tierras? Cualquiera que venga a consagrarse con un novillo y 7 carneros, aún éste puede llegar a ser sacerdote de los que no son dioses. Mas en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios, y no le hemos abandonado. Y los hijos de Aarón sirvieron al Señor como sacerdotes, y los levitas en sus funciones. Y cada mañana y cada tarde quemaban holocausto e incienso aromático al Señor, y el pan está colocado sobre la mesa limpia, y el candelabro de oro con sus lámparas para ser encendidas cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza del Señor nuestro Dios, pero vosotros le habéis abandonado. He aquí Dios está con nosotros a la cabeza, y sus sacerdotes con las trompetas de aviso, para tocar la alarma contra vosotros, oh hijos de Israel. No luchéis contra el Señor, Dios de vuestros padres, porque nada lograréis. Pero Jeroboam había puesto una emboscada para llegar a ellos por detrás, de manera que Israel estaba frente a Judá, y la emboscada estaba detrás de ellos. Cuando Judá se volvió, he aquí que eran atacados por delante y por detrás. Clamaron pues al Señor, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra, y sucedió que mientras los hombres de Judá lanzaban el grito de guerra, Dios hirió a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y los entregó en sus manos. Y Abías y su gente los derrotaron con una gran matanza, y cayeron muertos 500,000 hombres escogidos de Israel. Así los hijos de Israel fueron humillados en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en el Señor, Dios de sus padres. Y Abías persiguió a Jeroboam y le tomó varias ciudades: Betel con sus aldeas, Gesana con sus aldeas, Efraín con sus aldeas. Jeroboam no volvió a recuperar poder en los días de Abías, y el Señor lo hirió y murió. Abías se hizo poderoso y tomó para sí 14 mujeres, y engendró a 22 hijos y 16 hijas. Y los demás hechos de Abías, y sus caminos y sus palabras, están escritos en la historia del profeta Ido.
Segundo libro de las Crónicas, capítulo 14. El reinado de Asa. Y Abdías durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Asa reinó en su lugar, y el país estuvo en paz por 10 años durante sus días. Y Asa hizo lo bueno y recto ante los ojos del Señor su Dios, porque quitó los altares extranjeros y los lugares altos, destruyó los pilares sagrados y derribó las aceras, y ordenó a Judá que buscara al Señor Dios de sus padres y cumpliera la ley y el mandamiento. También quitó los lugares altos y los altares de incienso de todas las ciudades de Judá, y bajo él el reino estuvo en paz. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, ya que el país estaba en paz y nadie estaba en guerra con él durante aquellos años, porque el Señor le había dado tranquilidad. Dijo pues a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de murallas con torres, puertas y barras. La tierra es aún nuestra, porque hemos buscado al Señor Dios nuestro. Le hemos buscado y Él nos ha dado tranquilidad por todas partes. Edificaron pues y prosperaron. Asa tenía un ejército de 300,000 hombres de Judá, que llevaban escudos grandes y lanzas, y 280,000 de Benjamín, que llevaban escudos y usaban arcos, todos ellos valientes guerreros. Y salió contra ellos Sera el etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Y Asa salió a su encuentro y se puso en orden de batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Asa invocó el nombre de su Dios y dijo: Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, que no prevalezca hombre alguno contra ti. Y el Señor derrotó a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y los etíopes huyeron. Y Asa y el pueblo que estaba con él los persiguió hasta Gerar, y cayeron tantos etíopes que no pudieron rehacerse, porque fueron destrozados delante del Señor y delante de su ejército. Y recogieron muchísimo botín, destruyeron todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror del Señor había caído sobre ellos, y saquearon todas las ciudades, pues había mucho botín en ellas. También hirieron a los que poseían ganado, y se llevaron gran cantidad de ovejas y camellos. Entonces regresaron a Jerusalén. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 15. Y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con él, y si le buscáis, se dejará encontrar por vosotros, pero si le abandonáis, os abandonará. Por muchos días estuvo Israel sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley, pero en su angustia se volvieron al Señor Dios de Israel y le buscaron, y él se dejó encontrar por ellos. En aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba, sino muchas tribulaciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y era destruida nación por nación y ciudad por ciudad, porque Dios los había afligido con toda clase de adversidades. Mas vosotros esforzaos y no desmayéis, porque hay recompensa por vuestra obra. Y cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Oded, se animó y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que había conquistado en la región montañosa de Efraín. Entonces restauró el altar del Señor, que estaba delante del pórtico del Señor. Y reunió todo Judá y Benjamín, y a los de Efraín, Manasés, Simeón, que residían con ellos, porque muchos de Israel se pasaron a él cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el tercer mes del año 15 del reinado de Asa, y aquel día sacrificaron al Señor 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín que habían traído. E hicieron pacto para buscar al Señor Dios de sus padres con todo su corazón y con toda su alma, y que todo el que no buscara al Señor Dios de Israel moriría, ya fuera pequeño o grande, mujer u hombre. Además lo juraron al Señor con gran voz, con gritos, con trompetas y con cuernos, y todo Judá se alegró en cuanto al juramento, porque había jurado de todo corazón y le habían buscado sinceramente, y él se dejó encontrar por ellos, y el Señor les dio tranquilidad por todas partes. Y él también depuso a Maaca su madre de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de acera, y Asa derribó la terrible imagen y la hizo pedazos y la quemó junto al torrente Cedrón.
pero los lugares altos no fueron quitados de Israel. Sin embargo, el corazón de Asa fue intachable todos sus días, y trajo a la casa de Dios las cosas consagradas por su padre, y sus propias cosas consagradas, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa.